Roraima Gutiérrez, diputada de la Asamblea Nacional, continúa con nosotros en Sin Mentira. ¿Ustedes se asumen minoría o son minoría? Yo no me asumo minoría. Ajá. Eso es otro más de los conceptos que nace de la sociología, no sé qué, el tema de las minorías. La verdad es que nosotros somos mayoría, no solamente en Venezuela, en todo el continente. Somos mayoría y somos una fuerza dispersa, pero somos una fuerza. Precisamente por eso es que Estados Unidos, por ejemplo, mantiene a los afros en las cárceles, porque somos una fuerza realmente. ¿Y por qué dicen que dispersos? Están muy... Dispersos en sentido Ustedes no se de que- reunieron en el foro de Sao Paulo. ¿Para qué sirvió Sí, entonces esa sí. tribuna internacional? Sí, hay esfuerzos de unidad importantes. A propósito de eso, a raíz del Foro de Sao Paulo y los acuerdos del Foro de Sao Paulo, se dio un Congreso Internacional Afro en el 2019, en noviembre, y se aprobó la creación de una plataforma de afrodescendientes y africanos que se llama Cumbre Internacional. Por supuesto, esos son esfuerzos para la unidad, pero además de eso, esos esfuerzos de unidad han estado no desde ahora, sino desde siempre, a propósito de eso del panafricanismo y lo que estamos hablando, y este mes de mayo que se celebró el Día del Día de la Liberación Africana, pero también fue el Día de la Afrovenezolanidad, también fue el Día de la Bandera de Haití, el 18 de mayo. Es decir, mayo realmente es un mes que está muy caracterizado por lo afro. El 21 de mayo fue el Día de la Afrocolombianidad. Entonces tenemos muchos elementos de los cuales hablar. Y a propósito del 25 de mayo, que es el Día de la Liberación Africana, yo creo que es un día también para hablar de todos estos temas. No es que vemos a África desde allá, porque además también eso es otro elemento. Dicen que África es la cuna de la humanidad. Y entonces, pero no nos enseñan a amar a África como una madre. Y si tú no quieres a tu madre, o si tú odias a tu madre, te odias a ti mismo. Si tú no valoras a tu madre, no te podrías valorar a ti mismo. Entonces, a veces vemos a África como esa África solo pobre, de aquel continente, que además a veces creemos incluso que es un país. Hay gente que cree que África es un país. Y esa visión que tenemos de África... Pero por Suráfrica, pues, por la consideración sobre Suráfrica, a lo mejor en esa consideración. Sí, puede ser eso, pero cuando hablamos de una perspectiva que es tendencia sobre África, ¿no? Evidentemente no todo el mundo piensa igual, pero es una tendencia. Pero déjame meterme en este problema que sé que me va a poder resolver, pero para la audiencia. Y el tema de la globalidad ayuda a entender proactivamente hacia lo que ustedes reclaman históricamente, o es por el contrario, se aleja de eso. Cuando uno habla de globalización, cuando uno habla de tratamiento universal de estos constructos, de estos objetivos que ustedes tienen, ¿qué pasa allí? ¿Sí? ¿Nos ayuda la mediática internacional? ¿No nos ayuda? ¿Las políticas internacionales se acercan, se alejan? Bueno, realmente de la perspectiva que nosotros estamos planteando, y la construcción de un mundo diferente está dando apenas sus avances más significativos en los últimos 20 años. Es decir, nosotros estamos tratando de crear una nueva narrativa y de cambiar lo que hasta ahora de forma alienada ha estado establecido. ¿Que hemos dado pasos? Y no quiere decir que la globalidad sea la solución, hay matices. No es así como decir como que la globalidad lo es todo, ¿no? O que tiene que ser de esa manera. Pero nosotros tenemos que hacer esfuerzo, y creo que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido acertado. Ojo, que son personas las que conforman estos procesos y hacen estas luchas. Y evidentemente no siempre vamos de manera uniforme por el camino, nos paramos, a veces nos cansamos, pero continuamos. Claro, lo importante no es detenerse, sino, es decir, uno puede revisarlo. Claro. Lo importante no es quedarse en el piso. ¿Y por qué la narrativa lo siguen escribiendo los exitosos, los triunfadores? ¿Cómo así? ¿A quiénes? La narrativa que ustedes tienen es de exitosos, de gente de vanguardia. ¿Por qué la narrativa no ha producido el cambio que ustedes buscan? La narrativa viene produciendo un cambio. A ver, ¿cómo se está produciendo el cambio? Porque eso de el gerundio de que vamos, yendo. No es de que vamos. No. Sí, Fíjese, díganlo así, porque fíjese. en los últimos 20 años, ¿por qué? En los últimos 20 años, porque, por ejemplo, desde la perspectiva de la lucha afrodescendiente en América Latina, hablando de América Latina, se reunieron en el año 2000 en Chile a propósito de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que se iba a llevar a cabo en Durban. Nosotros decimos que hay un antes y un después de Durban. Durban queda en Sudáfrica, donde por supuesto hasta finales del siglo XX ocurrió el terrible apartheid, ¿no? Que culmina con la llegada a la presidencia de Nelson Mandela. Pero entonces a partir del 2001, con la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, hay un antes y un después. Incluso hay un compañero de uruguayo, que no recuerdo su nombre, Romero Rodríguez, que dice: entramos negros y salimos afrodescendientes. Por cierto, es de allí donde se acuña el término.
afrodescendiente. Y allí se inscribe también el hecho de que la esclavitud y la trata negrera fue un daño de lesa humanidad. Y todos los estados participantes en la tercera conferencia mundial, no todos, la mayoría de los estados, excepto Israel y Estados Unidos, por supuesto, firmaron el plan de acción de Durban, que implicaba hacer políticas públicas para poder de alguna forma erradicar los daños que ha causado las consecuencias de la colonización y la esclavitud en América Latina. Y Venezuela fue uno de los países que admitió de que había, pues, por supuesto, una deuda y un problema de discriminación racial y de exclusión que, por supuesto, para ese momento Chávez estaba entrando al poder, estaba abierto a resolver. Y desde ahí para acá se han creado muchas iniciativas importantes desde nuestro país en aras de poder erradicar un poco el tema de la exclusión de la población. Es decir, en términos claros, llanos, decirle a alguien negro o negra, qué linda esa negra, ¿se ve mal, se ve racista, se Bueno, siente así? Fíjese, lo que ¿O pasa no lo es... es? Sí lo es, sí lo es. No está bien, desde mi punto de vista, ojo. Yo respeto a todas las personas que... O sea, yo no lo voy a golpear a usted porque me diga negra linda. No lo voy a golpear por eso. Y su novio tampoco le va a decir, mira, negra linda. No, fíjese que yo tenía un novio que era incapaz de llamarme así porque él sabía que yo no estaba de acuerdo. Y entonces, pero no solamente eso, sino que yo lo concienticé sobre el asunto, lo alfabeticé. Y entonces él no solamente no me lo dijo porque a mí no me gustara, sino que él entendió porque no debía decírmelo. Porque es que el término negro fue un término, por supuesto, impuesto por los que colonizaron e hicieron el comercio transatlántico. Además, de unas justificaciones muy absurdas. Y hay videos, textos que cuentan la historia de qué fue lo que pasó allí. Y el término negro fue un término acuñado por Europa para deshumanizar al africano. Y ese término quedó en el imaginario colectivo, pero eso no tiene nada atrás. O sea, cuando tú le dices a una persona negro o negra y pretendes caracterizarla por eso o darle identidad por eso, eso no tiene identidad, porque eso es un término que nada dice. Pero en estas fronteras abiertas que siempre ha tenido Latinoamérica y básicamente más Venezuela, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el éxodo, la migración importante de europeos, sobre todo españoles, portugueses, canarios, en fin, mucha gente, bueno, españoles al fin canarios. Muchos blancos vinieron a estas tierras. Entonces, ¿qué nos trajeron en función de eso? Evidentemente había una política de blanqueamiento, porque además cuando empezaron a modernizar los estados de América Latina, muchos pensadores... Una política de blanqueamiento. Sí, le digo, ya no se asuste. No, pero no, pensadores... pero como una política de... Pensadores. Arguménteme bien eso. Pero si eso fue una conflagración mundial, estaban buscando dónde mudarse, dónde irse. En el fondo, cuando queremos avanzar en la modernización de nuestros estados, los pensadores de ese momento decían, vamos a hacer un estado moderno con indios y negros. ¿Qué clase de argumentación intelectual? Dios mío. Pero si la primera y la segunda, ¿quién pensó eso? ¿Cómo iban a pensar eso en ese tiempo? Así eran de maquiavélicos esos pensadores. Antes de eso. Ay, Antes de eso. mío. ¿Usted cree que es absurdo el hecho de que no le dieran oportunidad de educación a los pardos? Usted sabe que hay un libro que se llama La pardocracia en Venezuela. Habla de cómo es la asunción de los pardos al poder. Porque realmente, mientras tú tenías más sangre africana, menos derechos tenías. No tenías derecho a la educación, porque tú estabas más cercano a ser un animal que otra cosa. El que tenía más o menos derecho era el indígena con la real cédula. Pero el africano estaba siempre más cercano a no tener ningún tipo de derecho. Los pardos, que tenían una gota de sangre africana, reclamaban su derecho porque ellos sentían que tenían más sangre europea que africana. Y empezaron a reclamar sus derechos. Y por eso hay un libro bien interesante, que no recuerdo el autor en este momento, que se llama La pardocracia en Venezuela. Hay que buscarlo y hay que leerlo. Porque eso tiene que ver precisamente con todos estos temas. Es decir, que desde antes del siglo XX ya se estaba pensando cómo vamos a hacer con esta sociedad llena de negros y indios. Así de forma despectiva. Tengo que hacer el corte, pero ya regresamos.